doctor Bernardo Barranco, director del Centro de Estudios Religiosos de México. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Un gusto. ¿Qué te dice que en pleno Vaticano, en la Universidad Gregoriana, se esté celebrando este simposio con el tema de la pederastia de sacerdotes, Bernardo? Pues mira, me parece de entrada muy positivo, porque estábamos acostumbrados a escuchar sobre todo posicionamientos por parte del alto clero del Vaticano. Si el Papa sacando la cara, pidiendo perdón, reuniéndose con las víctimas, derramando lágrimas, etcétera, y no se sabía hasta dónde esto había permeado la estructura de la Iglesia. Y entonces ahora tenemos la oportunidad de ver diferentes actores, religiosas, sacerdotes, estudiosos, y creo que en ese sentido es positivo. Es muy positivo que se evalúen y que tengan diferentes puntos de vista. Por ejemplo, una de las conclusiones que está llegando al simposio es que no necesariamente los homosexuales son los violadores, al contrario, los homosexuales son los que menos se meten con los niños, por ejemplo. Y eso es una constatación empírica, entre otras. Sí, que eso es importante porque uno de los argumentos para decir cómo van a permitir la adopción entre homosexuales, van a estar violando a los niños. No, efectivamente, y los datos empíricos plantean que son o bisexuales o heterosexuales, la mayoría en términos numéricos, pero en realidad es gente que está enferma, que trae una sexualidad torcida. Sí. Y esos son los casos. Y hay muchos otros aspectos respecto a las denuncias. Oye, pues cada vez hay más sacerdotes que tienen su sexualidad torcida, porque este año se dice nada más reconocen, en los últimos años se reconocen 4,000 nuevos casos. Déjame ver en qué periodo dice aquí. 4,000. Son 10 años, pero son denuncias, Ricardo. Denuncias, sí, durante los últimos 10 años. En Estados 4,000 Unidos, casos de pederastia, sí. En Estados Unidos se reconocen más de 100,000 casos. Sí, es escandaloso, sí. ¿No? Entonces, la magnitud es importante, y yo creo que uno de los aspectos centrales es los datos que planteó Scicluna, que es, digamos, después del Papa, el personaje que ha tomado con mucha fuerza el asunto, y él lo que cuestiona es esta cultura del silencio tan nociva, es decir, esta complicidad de los obispos de tapar los casos, de proteger a los delincuentes, y me parece que el llamado que hizo a los 5,000 obispos que hay en el mundo es el de cero tolerancia. Y hay un manual que van a distribuir en este simposio en donde se reglamente cómo tienen que recurrir a las autoridades de tal manera que pase por las leyes civiles. Y esto me parece interesante. Ahora, son buenos planteamientos, pero muchas veces uno percibe que no hay una sensibilidad real. Por ejemplo, te pongo un caso muy concreto. El Papa viene a México y el Papa no tiene en su programa un encuentro con las víctimas de Maciel, por ejemplo. Él se ha reunido en Londres, se reunió en Malta, en Portugal, en Irlanda con las víctimas. ¿Por qué no en México reunirse, consolar, pedir perdón a las víctimas de Maciel? Sí. Creo que aquí es el epicentro. Entonces, hay muchos aspectos que todavía el clero, desde el más alto nivel, que en este caso el Papa, no tienen suficientemente desarrollada la sensibilidad frente a la magnitud que han provocado. Misterios sin resolver todavía. Misterios en todos sentidos, ¿no? Sí, en el sentido religioso y también en el sentido de delincuencial, porque han sido verdaderos delitos los que se han cometido contra estos jóvenes, y la Iglesia pues siempre o paga o trata de ocultarlos o de mover a los sacerdotes de un lado al otro. Hay también un encubrimiento ahí. No, claro, y reconoce que ha pagado más de $2,000 millones. Fíjate, la mayor parte en Estados Unidos, por arreglos, indemnizaciones, apoyo psicológico, etcétera. Y el enfoque, eso me parece muy interesante, de muchas religiosas que plantean que el enfoque debe ser fundamentalmente hacia las víctimas. Y esto me parece que es como un avance. Yo creo que la Iglesia va tomando conciencia, pero es muy lenta en ese sentido. Y yo creo que a altos jerarcas
se les debe de estar moviendo el piso, como el caso del cardenal Norberto Rivera, porque Chicluna, al más alto nivel, plantea que tan criminal es el pederasta como el obispo que lo encubre. Y en ese sentido creo que ese es un pequeño paso que está dando la Iglesia, no a nivel del Papa, a nivel del cuerpo eclesial, por así decirlo. Ahí en ese simposio hay 110 episcopados, hay 30 congregaciones religiosas, es decir, es muy representativa la presencia. Creo que son pequeños pasos, pequeños avances, sí, pero ahí van. Yo creo que es interesante verlo de esa perspectiva positiva. Bien, muchas gracias, doctor, como siempre, Bernardo. Ricardo, un abrazo muy grande. Gracias, un abrazo, sí, igual de aquí para allá. El doctor Bernardo Barranco, director del Centro de Estudios Religiosos de México.